Un millonario regala un piso a su exmujer de todo corazón. Resulta que el piso no era sencillo. La exmujer lo sabía y mientras el millonario dormía, ella, el apartamento sobre los rascacielos. Arthur, con la mirada fija en el horizonte de Nueva York, se preguntaba si alguna vez podría sentirse cómodo en ese apartamento de lujo en el que ahora se encontraba. Era un lugar que aún llevaba las huellas de su exesposa, Elena. Las paredes hablaban de recuerdos, los muebles aún olían a la esencia floral que solía usar, y la terraza al aire libre parecía suspirar con la nostalgia de las noches que ambos pasaron juntos, brindando por sueños que nunca se cumplieron. Era una tarde de finales de otoño, y la brisa fría del atardecer se colaba por las ventanas que Arthur había dejado abiertas. Los trabajadores de la renovación se movían de un lado a otro, pintando, martillando y resucitando el espacio con una vitalidad nueva que él no sentía. No había comprado este lugar para vivir en él. No, la razón era mucho más simple y mucho más dolorosa. Era un esfuerzo por deshacerse de cada recuerdo de Elena, arrancar cada pedazo de su presencia de su vida, incluso si eso significaba derribar paredes y renovar la estructura de su propia alma. Sin embargo, algo extraño ocurrió ese día. Arthur estaba en la sala de estar, discutiendo detalles de diseño con un contratista, cuando escuchó un ruido que no pertenecía a las herramientas ni a las voces de los trabajadores. Era una risa ligera, casi etérea, que resonó desde el fondo del pasillo. Se detuvo a mitad de su explicación y frunció el ceño, tratando de identificar la fuente. Dejó al contratista hablando solo y caminó hacia la cocina, de donde parecía provenir el sonido. Allí, de pie junto a la isla de mármol, estaba una mujer. No parecía perturbarse por su presencia, como si este apartamento le perteneciera tanto como a él. Vestía un suéter de lana deshilachado y unos jeans gastados, y en su rostro se dibujaba una sonrisa tranquila mientras sostenía una taza de café. ¿Quién eres tú?, preguntó Arthur, con una mezcla de sorpresa y desconfianza. La mujer levantó la vista, y sus ojos, de un verde profundo, lo escrutaron con calma. Soy Sofía, dijo simplemente, como si fuera suficiente explicación. Arthur parpadeó, incrédulo. Este era un rascacielos privado, con estricta seguridad. Nadie podía simplemente entrar y caminar hasta el apartamento en el piso más alto. Esto es propiedad privada. Necesitas salir ahora mismo, exigió, pero Sofía no mostró ni un ápice de miedo o incomodidad. Sé quién eres, replicó ella, dando un sorbo a su café. Arthur Crawford, el famoso inversor, el hombre que compró este apartamento para borrar a alguien. Pero, no todo puede borrarse tan fácilmente, ¿sabes? La franqueza de sus palabras lo descolocó. Algo en su tono y en la manera segura en que lo miraba le dijo que esta mujer sabía más de lo que debería. Arthur sintió como la familiaridad de este lugar comenzaba a transformarse en un misterio palpable. Un leve escalofrío recorrió su columna vertebral, aunque no podía decir si era por el viento frío o por la extraña presencia de Sofía. ¿Qué estás haciendo aquí?, insistió, avanzando un paso hacia ella, decidido a no dejarse intimidar por alguien que probablemente era una intrusa con suerte. Sofía dejó la taza en la encimera y se encogió de hombros. Buscando algo que me pertenece, respondió, sus palabras resonando en el silencio de la cocina como una promesa rota. Arthur frunció el ceño. ¿Buscando qué?, preguntó, aunque una sensación de intriga comenzó a entrelazarse con su irritación. Sofía sonrió de una manera enigmática y se acercó un poco más. Arthur notó que no parecía intimidada ni preocupada. Un cuadro, dijo suavemente. Uno que fue robado de este apartamento hace mucho tiempo. Y sé que tú quieres encontrarlo tanto como yo. Porque, a pesar de todo, sabes que hay algo más aquí, algo más que las mentiras que todos han creído. Arthur sintió que las palabras de Sofía deslizaban un velo sobre la historia que él creía conocer. Porque era cierto, el arte en Nueva York siempre había tenido un oscuro submundo de secretos. Pero, ¿cómo sabía ella lo de su obsesión por ese cuadro,
esa pieza que su exesposa siempre negaba haber visto, pero que él estaba convencido de que estaba ligada a algún misterio oculto? La mirada de Sofía permaneció fija en él, y en ese instante, Arthur supo que el enigma de este apartamento iba más allá de las grietas que estaban tapando los obreros. Arthur se mantuvo inmóvil por un momento, sus pensamientos enredados como las ramas de un árbol seco. ¿Un cuadro robado? ¿Qué sabía esta extraña mujer sobre el apartamento, sobre Elí, lo que era más importante, sobre Elena? Se obligó a recobrar la compostura, aferrándose a la razón fría que siempre lo había guiado en sus negocios. «Un cuadro, dices», respondió con una calma estudiada, aunque sus dedos estaban tensos como cuerdas de violín. Sofía asintió, sus ojos verdes llenos de algo que Arthur no podía descifrar. Desafío, tal vez. O una confianza que él nunca había sentido en su propia piel. Ella no apartó la mirada, como si le estuviera lanzando un reto que solo él podía aceptar. ¿De qué estás hablando?, continuó Arthur, entrecerrando los ojos mientras cruzaba los brazos sobre su pecho. Su postura era rígida, defensiva. Sofía dejó escapar un suspiro, como si se hubiera preparado para esta conversación muchas veces, pero aún así le resultara agotadora. Este apartamento, este espacio, hizo un gesto con la mano, abarcando todo el lujoso entorno que los rodeaba, tiene una historia más profunda de lo que puedes imaginar. Tu exesposa lo sabía. Todos los coleccionistas de arte de Nueva York lo saben. Pero tú, parece que apenas estás comenzando a entenderlo. Arthur se sintió desarmado. La mención de Elena, siempre tan calculadora y hermética en vida, lo hizo tambalearse. Había tantas cosas que nunca entendió sobre ella, sobre su mundo privado, sus silencios prolongados y miradas furtivas. «No tienes derecho a estar aquí, Sofía», replicó, aunque su tono no tenía la dureza que pretendía. Algo en esta mujer lo hacía sentir incómodo, como si la verdad pudiera deslizarse entre las paredes y sofocar el aire que respiraba. Sofía dejó escapar una risa suave, pero amarga. Arthur se preguntó si era un sonido real o una melodía hecha de mentiras. Tal vez no, pero a veces el destino nos lleva a donde debemos estar, aunque no tengamos el permiso de nadie, respondió ella con una leve inclinación de la cabeza, su voz tan serena como un río que esconde corrientes peligrosas. Arthur sintió una chispa de impaciencia. Estaba acostumbrado a controlar situaciones, a doblegar la voluntad de cualquiera que intentara desafiarlo en los negocios. Pero esta mujer no parecía ser presa fácil. «Explícate de una vez». «No tengo tiempo para juegos de misterio», dijo, aunque sus palabras eran una cortina de humo. Porque, en realidad, la curiosidad comenzaba a devorar su prudencia. Sofía tomó un paso hacia él, sus ojos fijos en los suyos. Era como si estuviera evaluando cuánta verdad podía confiarle, cuánto podía revelarle sin que él se rompiera en 1000 pedazos. «Hace años, se dice que un cuadro valiosísimo fue robado de aquí», empezó, con un tono que parecía más una confesión que una declaración. «Una obra que nadie ha visto en décadas, pero que todos los coleccionistas y críticos sueñan con poseer. El retrato de la dama desconocida». Arthur la miró, sus pensamientos desbordados por la incredulidad. Había oído historias sobre ese cuadro, claro. Pero siempre pensó que era una leyenda urbana, un rumor sin base que la alta sociedad usaba para darle sabor a las conversaciones aburridas en las galerías de arte. ¿Cómo podía ser que ese mito estuviera vinculado al apartamento de Elena? ¿Y qué tiene que ver esto con mi exesposa?, preguntó, su voz más baja, como si temiera despertar a los fantasmas de las paredes. Sofía ladeó la cabeza, y sus ojos se suavizaron, casi con un deje de tristeza. «Tal vez mucho más de lo que imaginas». Hizo una pausa, como si dudara antes de continuar. «Elena estaba más involucrada en el mundo del arte de lo que tú sabías. Había secretos, Arthur. Secretos que ella guardó muy bien. Y ese cuadro es uno de ellos». El silencio se hizo denso, como una niebla que llenaba cada rincón del apartamento. Arthur sintió que el peso de su pasado,
el peso de no haber entendido nunca a la mujer con la que se casó comenzaba a aplastarlo. Pero no podía permitir que el misterio lo venciera. No, tenía que saber más. ¿Por qué te importa tanto?, preguntó, tratando de sondear las verdaderas motivaciones de Sofía. Ella sonrió, una sonrisa llena de ironía y algo más, algo que parecía desgarrar su propia alma. Porque, a veces, la verdad es la única forma de salvarnos. Y tú, Arthur, te guste o no, estás atrapado en esta red tanto como yo. Arthur tragó saliva, sintiendo cómo la conversación lo arrastraba hacia un mundo desconocido, donde las mentiras y la verdad bailaban peligrosamente cerca. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba seguro de cómo. Arthur permaneció en silencio, intentando procesar las palabras de Sofía. La atmósfera en el apartamento se había vuelto densa, cargada de secretos a punto de desvelarse. Las sombras de la tarde comenzaban a alargarse, y las luces de la ciudad titilaban como testigos lejanos de su conversación. «Necesito pruebas», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. No quería admitirlo, pero la posibilidad de que Elena hubiera estado involucrada en algo tan grande lo intrigaba y perturbaba a partes iguales. Sofía sintió lentamente. «Lo entiendo. Es difícil confiar en desconocidos, especialmente cuando traen noticias tan impactantes. Pero puedo mostrarte algo que podría ayudarte a creerme». Arthur la observó con cautela. Había algo en ella, una mezcla de determinación y vulnerabilidad, que lo desarmaba. «¿Qué tipo de prueba?», preguntó, manteniendo la guardia en alto. Ella metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un pequeño sobre amarillo, desgastado por el tiempo. Se lo extendió sin decir palabra. Arthur lo tomó con cuidado, notando el peso ligero pero significativo del contenido. Al abrirlo, encontró una fotografía antigua. En ella aparecía Elena, más joven, sonriendo junto a un hombre que Arthur no reconocía. Detrás de ellos, enmarcado en la pared, estaba el cuadro del que Sofía había hablado, el retrato de la dama desconocida. Los ojos de la mujer en la pintura parecían mirarlo directamente, atravesando el papel y el tiempo. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó, sintiendo un nudo en la garganta. «Mi padre trabajaba para una galería que colaboraba con Elena. Él me contó historias sobre ese cuadro, sobre cómo desapareció y las sospechas que recaían sobre ciertas personas. Antes de morir, me dio esta fotografía y me pidió que buscara la verdad». Arthur volvió a mirar la imagen. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero aún había demasiadas incógnitas. «¿Por qué vienes a mí? Si tu padre sabía todo esto, ¿por qué no acudió a las autoridades?». Sofía esbozó una sonrisa triste. «Las cosas no son tan sencillas en el mundo del arte. Hay demasiados intereses, demasiadas personas poderosas involucradas. Mi padre temía por su vida, y con razón. Poco después de que el cuadro desapareciera, sufrió un accidente que lo dejó hospitalizado durante meses». Arthur sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de que Elena pudiera estar envuelta en algo tan turbio le resultaba incomprensible, pero la evidencia estaba frente a él. «Necesito saber más», dijo, devolviéndole la fotografía. «¿Qué esperas obtener de todo esto?». Sofía guardó la foto y lo miró fijamente. «Quiero justicia. Quiero que la verdad salga a la luz y que quienes están detrás de esto paguen por lo que han hecho. Y creo que tú también lo deseas, aunque aún no lo sepas». El silencio volvió a caer entre ellos, interrumpido solo por los ruidos lejanos de la ciudad. Arthur sabía que tenía que tomar una decisión. Podía ignorar todo y seguir con su vida, o podía sumergirse en un mundo desconocido y peligroso en busca de respuestas. «Está bien», cedió finalmente. «Trabajaremos juntos, pero con una condición: si en algún momento siento que me estás mintiendo o manipulando, todo termina». Sofía asintió con seriedad. «De acuerdo. No tengo nada que ocultar». Arthur tomó aire profundamente.
Hay un estudio en este apartamento que Elena mantenía siempre cerrado. Nunca supe que había allí. Quizás encontremos algo útil. Es un buen comienzo, respondió Sofía, mostrando un atisbo de esperanza en su mirada. Se dirigieron al pasillo, avanzando hacia una puerta de madera oscura que Arthur había ignorado durante años. Sacó un manojo de llaves y, tras unos intentos, logró abrirla. El chirrido de las bisagras resonó como una vieja advertencia. El interior del estudio estaba cubierto de polvo. Libros antiguos se apilaban en estanterías hasta el techo, y en el centro había un escritorio de caoba lleno de papeles desordenados. Las cortinas pesadas bloqueaban la luz, creando un ambiente opresivo. Sofía encendió la lámpara de pie junto a la entrada, iluminando parcialmente la habitación. Parece que nadie ha estado aquí en mucho tiempo, comentó, pasando los dedos por la superficie polvorienta del escritorio. Arthur se acercó a una de las estanterías, examinando los títulos de los libros. Muchos trataban sobre arte, historia y símbolos ocultos. Uno en particular llamó su atención, La Sociedad de los Coleccionistas Perdidos. Nunca imaginé que Elena estuviera interesada en estos temas, dijo, sacando el libro y hojeándolo. Sofía se acercó para mirar por encima de su hombro. Ese nombre me suena. Creo que es una organización secreta de coleccionistas que trafican con arte robado. Arthur cerró el libro de golpe. Esto es más grande de lo que pensaba. En ese momento, un ruido sordo se escuchó en alguna parte del apartamento. Ambos se miraron con preocupación. ¿Hay alguien más aquí?, preguntó Sofía en voz baja. Arthur negó con la cabeza. Los trabajadores se fueron hace horas. Deberíamos estar solos. El sonido se repitió, esta vez más cerca. Parecía provenir de la sala de estar. Será mejor que revisemos, sugirió él, intentando sonar más valiente de lo que se sentía. Salieron del estudio y avanzaron con cautela por el pasillo. La luz tenue hacía que las sombras se alargaran, creando formas inquietantes en las paredes. Al llegar a la sala, no vieron a nadie, pero una corriente de aire frío les indicó que una ventana estaba abierta. Estoy segura de que la había cerrado, murmuró Sofía. Lo hice, afirmó Arthur, acercándose para cerrarla de nuevo. De repente, un papel sujeto bajo un pisapapeles en la mesa llamó su atención. No recordaba haberlo visto antes. Lo tomó y leyó las palabras escritas con una caligrafía apresurada: deja de buscar o atente a las consecuencias. Sofía se acercó, leyendo por encima de su hombro. Parece que alguien no quiere que descubramos la verdad. Arthur sintió cómo la adrenalina comenzaba a recorrer su cuerpo. Estaban siendo vigilados, y eso solo podía significar que estaban en el camino correcto. Esto cambia las cosas, dijo, guardando el papel en su bolsillo. Tenemos que ser más cuidadosos. Sofía asintió. Y más rápidos. Si están tratando de intimidarnos, es porque tenemos ventaja. Arthur la miró, reconociendo en ella una aliada inesperada pero necesaria. Entonces, sigamos adelante. No podemos dar marcha atrás ahora. Con una determinación renovada, ambos se dispusieron a desentrañar los misterios que el apartamento y el pasado de Elena ocultaban, sin imaginar las revelaciones y peligros que aún les aguardaban. Tras el inquietante descubrimiento del mensaje amenazante, Arthur y Sofía comprendieron que estaban adentrándose en un terreno peligroso. Decidieron actuar con cautela, conscientes de que cualquier paso en falso podría tener consecuencias irreversibles. Arthur, acostumbrado a los desafíos empresariales, sentía que este enigma superaba todo lo que había enfrentado antes. La presencia de Sofía, con su determinación y conocimiento, se había convertido en un ancla en medio de la incertidumbre. De regreso al estudio, comenzaron a examinar minuciosamente los documentos y libros que Elena había acumulado. Entre los papeles, encontraron notas escritas a mano, bocetos y referencias a subastas clandestinas. Los nombres de varios coleccionistas aparecían repetidamente,
algunos de ellos conocidos por sus prácticas poco éticas en el mundo del arte. Arthur se detuvo ante un diario de tapas gastadas. Al abrirlo, reconoció la letra elegante de Elena. Las páginas contenían reflexiones personales, pero también detalles sobre transacciones y encuentros con personas de dudosa reputación. Mencionaba reuniones en lugares discretos, intercambios de obras sin documentación oficial y referencias veladas al cuadro desaparecido. Mientras avanzaba en la lectura, Arthur comenzó a entender que Elena llevaba una doble vida. Su exesposa no solo era una aficionada al arte, sino que estaba profundamente involucrada en una red que traficaba con piezas robadas. La revelación lo golpeó con fuerza. Siempre había sospechado que ella guardaba secretos, pero nunca imaginó la magnitud de sus actividades. Sofía, por su parte, encontró mapas y fotografías de distintos almacenes y galerías ocultas en la ciudad. Las imágenes mostraban obras de arte almacenadas en condiciones precarias, lejos de la luz pública. Entre ellas, varias parecían coincidir con descripciones de piezas desaparecidas en robos famosos. La conexión entre Elena y la sociedad de los coleccionistas perdidos se hacía cada vez más evidente. Arthur recordó el libro que había encontrado antes y comprendió que no era una simple lectura de interés, sino posiblemente un manual de operaciones para quienes formaban parte de esa organización. Las horas pasaron sin que se dieran cuenta. El estudio, antes olvidado, se había convertido en el epicentro de su investigación. La luz artificial de las lámparas iluminaba los rostros concentrados de ambos, mientras el exterior se sumía en la oscuridad de la noche. En un momento dado, Arthur encontró un sobresellado oculto entre las páginas de un libro. Al abrirlo, descubrió un conjunto de documentos legales que transferían la propiedad de varias obras de arte a nombres desconocidos. Sin embargo, lo más sorprendente fue encontrar un certificado de autenticidad del retrato de la dama desconocida, fechado unos meses antes de que Elena abandonara el apartamento. La existencia de ese certificado confirmaba que el cuadro había estado en su posesión recientemente. Además, había notas al margen que parecían ser códigos o claves. Sofía sugirió que podrían ser coordenadas o contraseñas para acceder a alguna ubicación o información encriptada. Arthur se sentía abrumado por la cantidad de información y por las implicaciones morales de lo que estaban descubriendo. La imagen que tenía de Elena se desmoronaba, dejando al descubierto a una persona que apenas reconocía. Se preguntaba hasta qué punto su matrimonio había sido una fachada y si él mismo había sido utilizado como parte de sus planes. Decidieron tomar un descanso y preparar café en la cocina. Mientras esperaban, Arthur contempló la ciudad a través de las ventanas panorámicas. Las luces brillaban como estrellas artificiales, indiferentes a los dramas personales de sus habitantes. Se preguntó cuántas historias similares se desarrollaban en los rascacielos que se alzaban ante él. Sofía se acercó y le entregó una taza humeante. Compartieron un momento de silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Finalmente, Arthur rompió la quietud. Reflexionó sobre la posibilidad de involucrar a las autoridades, pero Sofía le advirtió que, dada la influencia de la sociedad secreta, podrían tener infiltrados en los organismos oficiales. Decidieron que lo mejor era continuar por su cuenta, al menos hasta tener pruebas contundentes que pudieran exponer a todos los implicados. Regresaron al estudio con renovada determinación. Sofía sugirió utilizar los códigos encontrados para intentar acceder a alguna base de datos o servidor. Conectaron el viejo ordenador de Elena y, tras varios intentos, lograron ingresar a una plataforma en línea protegida. Ante ellos se desplegó un archivo con información detallada sobre transacciones ilegales, listas de compradores y vendedores, y ubicaciones de almacenes secretos. Entre los datos, localizaron una referencia específica al retrato de la dama desconocida. Según los registros, la obra había sido trasladada recientemente a un almacén en las afueras de la ciudad, preparándose para una subasta privada. Comprendieron que tenían poco tiempo si querían recuperar el cuadro y destapar las actividades de la organización. Planearon infiltrarse en el lugar, conscientes de los riesgos,
pero motivados por el deseo de hacer justicia y, en el caso de Arthur, de enfrentar el legado oculto de Helena. La noche avanzaba, y el cansancio comenzaba a hacer mella en ellos. Decidieron descansar unas horas antes de emprender su misión al día siguiente. Arthur preparó una habitación para Sofía, agradecido por su ayuda pero también preocupado por su seguridad. Antes de retirarse, se detuvo en el umbral de la puerta y miró hacia el estudio, ahora desordenado pero lleno de pistas. Sabía que el camino que habían elegido era peligroso, pero también sentía que era necesario. No solo por el cuadro, sino por descubrir la verdad y liberarse de las sombras del pasado. La madrugada llegó silenciosa, y con ella, la promesa de nuevos desafíos. Arthur se recostó en su cama, incapaz de dormir, mientras en su mente se dibujaban las posibles rutas hacia el almacén y las estrategias para burlar la seguridad. Sabía que no podía dar marcha atrás. Sofía, en su habitación, repasaba mentalmente los datos recopilados. Pensaba en su padre y en la promesa que le había hecho. Sentía que, por fin, estaba cerca de cerrar ese capítulo y de honrar su memoria. Ambos, desde sus respectivos rincones, se preparaban para lo que vendría, unidos por un objetivo común y por el destino que los había llevado a encontrarse en aquel apartamento sobre los rascacielos. La ciudad despertaba envuelta en una neblina que suavizaba los contornos de los edificios. Arthur contemplaba el horizonte desde el ventanal, mientras repasaba mentalmente el plan que habían trazado. El almacén identificado en los documentos de Helena se ubicaba en una zona industrial, alejada del bullicio. No era un lugar familiar para él, pero la determinación superaba cualquier reticencia. Preparó una mochila con lo esencial, una linterna, guantes, una pequeña cámara y el diario de Helena, que podría contener claves adicionales. Sentía una mezcla de nerviosismo y propósito. Descubrir la verdad sobre el cuadro y los secretos de su exesposa era ahora su objetivo primordial. Sofía apareció lista para partir, sus ojos reflejaban la misma resolución. Sin intercambiar palabras innecesarias, ambos sabían que compartían una misión. Salieron del apartamento y tomaron el ascensor hasta el garaje subterráneo. Arthur eligió un vehículo discreto para evitar atraer miradas indeseadas. El trayecto transcurrió en silencio. Las calles se transformaban a medida que avanzaban, los rascacielos daban paso a estructuras industriales abandonadas. Al llegar, estacionaron a una distancia prudente del almacén. Desde el exterior, el edificio parecía inactivo, pero pequeños detalles delataban actividad, cámaras camufladas, luces tenues en ventanas altas y el eco lejano de maquinaria. Decidieron rodear el perímetro, buscando un punto de entrada menos vigilado. En la parte trasera, encontraron una puerta metálica con una cerradura electrónica. Sofía, utilizando herramientas heredadas de su padre, logró desbloquear el mecanismo tras varios intentos. Un leve chirrido anunció su entrada al interior oscuro. El ambiente dentro era frío y opresivo. Estanterías metálicas se alzaban formando laberintos, repletas de cajas etiquetadas con códigos crípticos. Avanzaron con cautela, atentos a cualquier movimiento o sonido. El silencio solo era interrumpido por el zumbido lejano de generadores. Consultaron las notas de Helena para orientarse. Según las referencias, el cuadro debía estar en una sala blindada al fondo del edificio. A medida que se adentraban, percibieron voces y el eco de pasos. Se ocultaron detrás de unas cajas, esperando a que los guardias se alejaran. Al llegar a la puerta indicada, se encontraron con un sistema de seguridad más complejo. Arthur sintió un instante de duda, pero Sofía, con paciencia y habilidad, descifró los códigos necesarios. La puerta se abrió revelando una habitación iluminada, donde diversas obras de arte descansaban en caballetes y vitrinas. En el centro, bajo una luz focal, estaba el retrato de la dama desconocida. La pintura emanaba una atmósfera casi mística. Los colores y trazos reflejaban una maestría inigualable. Arthur se acercó, hipnotizado por la mirada enigmática de la figura retratada. Sentía que, de algún modo,
se conectaba con Elena a través de aquella obra. Sofía lo sacó de su ensimismamiento, recordándole que debían actuar con rapidez. Tomaron fotografías detalladas de todas las piezas, documentando cada evidencia para exponer a la organización. Sabían que esta información sería vital para desmantelar la red de tráfico de arte. De pronto, una alarma silenciosa se activó. Luces rojas comenzaron a parpadear y el sonido de puertas abriéndose resonó en los pasillos. Habían sido detectados. Sin perder la compostura, buscaron una vía de escape. Un plano de emergencia en la pared mostraba una salida cercana. Con el tiempo en contra, recogieron el cuadro y se dirigieron hacia la salida señalada. Los pasos apresurados y las voces de los guardias se acercaban. Lograron salir al exterior, encontrándose en un callejón estrecho. La oscuridad de la noche era su aliada, pero el peligro aún acechaba. Se movieron entre sombras, intentando llegar al vehículo. Sin embargo, al doblar una esquina, fueron sorprendidos por dos hombres que bloqueaban su camino. Las siluetas amenazantes indicaban que no eran simples guardias. Arthur notó que uno de ellos llevaba una pistola disimulada bajo la chaqueta. Sin opciones evidentes, Sofía susurró que debían separarse. Antes de que pudiera responder, ella le entregó el cuadro y atrajo la atención de los hombres, alejándolos de Arthur. Con el corazón latiendo con fuerza, él aprovechó el momento para escabullirse. Corrió por calles desconocidas, buscando rutas alternativas. El peso del cuadro en sus manos le recordaba la importancia de su misión. Necesitaba ponerlo a salvo y asegurarse de que Sofía estuviera bien. Encontró refugio en un edificio abandonado, donde pudo tomar un respiro y planificar sus próximos pasos. Mientras tanto, Sofía utilizaba su ingenio para despistar a sus perseguidores. Conocía bien ese tipo de situaciones, gracias a las enseñanzas de su padre. Logró perderlos en un laberinto de callejones y se dirigió al punto de encuentro que habían acordado en caso de emergencia. Arthur decidió contactar a un antiguo amigo, periodista de investigación, que podría ayudarles a exponer la información recopilada. Utilizó un teléfono público para evitar ser rastreado. Acordaron reunirse en un lugar seguro. Sentía que el círculo se cerraba y que pronto podrían revelar la verdad. Reencontró a Sofía en una cafetería discreta. A pesar del cansancio y las tensiones vividas, compartieron una sensación de logro. Habían superado obstáculos y obtenido pruebas contundentes. Ahora, debían dar el siguiente paso con cautela. El periodista llegó puntual, mostrando interés y preocupación al escuchar su relato. Revisó las fotografías y documentos, consciente de la magnitud de la revelación. Les aseguró que trabajaría para publicar la historia, protegiendo sus identidades y garantizando que la información llegara al público sin interferencias. Sin embargo, sabían que la organización no se quedaría de brazos cruzados. Debían mantenerse alerta y preparados para cualquier represalia. Decidieron refugiarse en un lugar fuera de la ciudad, donde pudieran mantenerse a salvo mientras el periodista hacía su trabajo. Durante el viaje hacia el refugio, Arthur reflexionó sobre todo lo sucedido. Había descubierto una realidad oculta, no solo sobre Elena, sino también sobre sí mismo. Comprendía que su vida anterior, cómoda y predecible, había estado rodeada de sombras que ignoraba. Sofía, por su parte, sentía que había honrado la memoria de su padre. Había enfrentado sus miedos y contribuido a desenmascarar a quienes causaron tanto daño. Miró a Arthur y reconoció en él a un aliado inesperado, alguien que compartía su deseo de justicia. Al llegar al refugio, una modesta casa en el campo, se permitieron un momento de calma. Sabían que aún quedaba mucho por hacer, pero por primera vez en mucho tiempo, sentían esperanza. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y con ella, la posibilidad de cerrar un capítulo oscuro y comenzar de nuevo. La noche los envolvió con su manto estrellado. Arthur salió al porche, respirando el aire fresco y contemplando el cielo. Pensó en Elena, en las decisiones que la llevaron por aquel camino, y en cómo, a pesar de todo,
su legado había sido el impulso para buscar la verdad. Sofía se unió a él, compartiendo el silencio. No necesitaban palabras para expresar la conexión que había surgido entre ellos. Ambos sabían que el viaje no había terminado, pero estaban dispuestos a enfrentarlo juntos. En la lejanía, las luces de la ciudad brillaban como un recordatorio de los desafíos que aún les aguardaban. Pero en ese momento, encontraban consuelo en la certeza de que habían dado un paso importante hacia la justicia y la redención. Al amanecer, la tranquilidad del refugio se vio interrumpida por el sonido insistente del teléfono de Arthur. El periodista había logrado publicar un avance de la investigación, causando revuelo en los círculos de arte y exponiendo algunas conexiones de la organización. Sin embargo, también les advirtió que su seguridad estaba en riesgo, ya que las repercusiones no se harían esperar. Arthur y Sofía comprendieron que debían actuar con rapidez. Decidieron analizar más a fondo los documentos obtenidos, buscando vínculos que pudieran ayudar a desarticular por completo la red de tráfico. Descubrieron que varios personajes influyentes de la ciudad estaban implicados, incluyendo empresarios, políticos y figuras del mundo del arte. Las ramificaciones de la organización eran profundas y extendidas. Mientras revisaban la información, encontraron referencias a una reunión secreta que tendría lugar en los próximos días. Sería una subasta clandestina donde se ofrecerían las obras más valiosas, incluyendo piezas recién robadas. Esta sería la oportunidad perfecta para recopilar pruebas definitivas y revelar la magnitud de las actividades ilícitas. Conscientes del peligro, planificaron infiltrarse en el evento. Utilizaron los contactos de Arthur para obtener identidades falsas que les permitieran acceder sin levantar sospechas. Sofía se encargó de elaborar dispositivos para grabar conversaciones y documentar las transacciones que presenciarían. La noche de la subasta, se presentaron en un elegante pero discreto salón, ubicado en un edificio antiguo de la ciudad. La atmósfera era tensa, los asistentes, vestidos con trajes impecables y máscaras que ocultaban sus rostros, se movían con sigilo entre las obras expuestas. El ambiente estaba cargado de misterio y expectación. Arthur y Sofía se mezclaron con la multitud, atentos a cada detalle. Reconocieron a algunos de los implicados que habían identificado previamente. Las conversaciones en voz baja revelaban la impunidad con la que operaban, seguros de que sus secretos estaban a salvo tras las máscaras y la exclusividad del evento. La subasta inició con piezas menores, pero pronto llegaron a las obras más significativas. Cuando presentaron el retrato de la dama desconocida, Arthur sintió una oleada de indignación. Habían recuperado el cuadro, pero la organización parecía tener copias o quizá habían robado de nuevo la obra. Comprendió que la corrupción era más profunda de lo que imaginaban. Sofía capturó cada momento con discreción, registrando las ofertas exorbitantes y las identidades de los postores, en la medida de lo posible. Sabían que esta información sería crucial para implicar a todos los involucrados. De repente, las luces se apagaron momentáneamente, creando confusión. Al encenderse de nuevo, se escucharon gritos y el sonido de vidrios rotos. La policía irrumpió en el lugar, alertada por una denuncia anónima. Los asistentes entraron en pánico, intentando escapar. Arthur y Sofía se vieron arrastrados por la marea de gente. En medio del caos, fueron interceptados por hombres que reconocieron como miembros de la organización. Sin posibilidad de escapar, fueron conducidos a una habitación apartada. Allí, un hombre de mirada fría y porte autoritario los esperaba. Era evidente que se trataba de uno de los líderes. Sin preámbulos, les reprochó su intromisión y les advirtió sobre las consecuencias de sus acciones. Arthur enfrentó su mirada, negándose a mostrar temor. Sabía que ceder en ese momento significaría el fracaso de todo por lo que habían luchado. Mientras tanto, Sofía buscaba una forma de salir de aquella situación. Notó que uno de los guardias estaba distraído por el ruido exterior. Aprovechando un descuido, activó una alarma en su dispositivo, provocando una distracción. En el alboroto que siguió,
lograron escapar de la habitación y se unieron al tumulto de personas que huían del edificio. En el exterior, las sirenas y las luces de las patrullas iluminaban la noche. Arthur y Sofía se mezclaron entre la multitud, alejándose rápidamente del lugar. Sabían que habían estado cerca de ser descubiertos y que ahora eran objetivos directos de la organización. Regresaron al refugio, agotados pero conscientes de que habían obtenido pruebas valiosas. El periodista los contactó, informándoles que la publicación de los nuevos datos había generado un escándalo mayúsculo. Las autoridades, presionadas por la opinión pública, iniciaron investigaciones formales contra varias figuras prominentes. Sin embargo, también les advirtió que debían abandonar el país por un tiempo. Las influencias de la organización alcanzaban lugares insospechados y su seguridad estaba en juego. Arthur y Sofía comprendieron que, para continuar con su labor y protegerse, debían alejarse. Decidieron viajar a Europa, donde podrían continuar investigando y colaborando con entidades internacionales especializadas en la recuperación de arte robado. Aunque dejaban atrás su hogar, sentían que era un sacrificio necesario. En el vuelo hacia su destino, reflexionaron sobre todo lo acontecido. Arthur sentía que había cerrado un ciclo. Había descubierto la verdad sobre Elena y, aunque dolorosa, esta revelación le permitió liberarse de las ataduras del pasado. Sofía, por su parte, encontraba sentido en su lucha, honrando la memoria de su padre y contribuyendo a una causa mayor. Sabían que el camino por delante no sería fácil, pero estaban dispuestos a enfrentarlo juntos. La alianza que habían formado se había convertido en una amistad profunda, cimentada en la confianza y el propósito compartido. Al aterrizar, se dispusieron a establecer nuevos contactos y continuar su misión. La sombra de la organización aún los perseguía, pero ahora contaban con más recursos y aliados. La historia que habían comenzado a escribir juntos aún tenía capítulos por delante, llenos de desafíos y esperanzas. En tierras extranjeras, pero con el mismo firme compromiso, se preparaban para enfrentar el futuro y las nuevas aventuras que les aguardaban. Desde su llegada a Europa, Arthur y Sofía se establecieron en una pequeña ciudad costera, buscando un entorno tranquilo donde planificar sus próximos pasos. Colaboraban estrechamente con una organización internacional dedicada a recuperar arte robado, que mostró interés en su caso y les ofreció apoyo. Mientras trabajaban con expertos y agentes especializados, descubrieron que la red de tráfico era más extensa de lo que imaginaron. Las operaciones abarcaban varios países, y las piezas sustraídas incluían no solo pinturas, sino también esculturas y artefactos históricos de gran valor. Arthur se sumergió en el análisis de documentos y transacciones financieras. Su experiencia en el mundo empresarial resultaba invaluable para rastrear el flujo de dinero y descubrir patrones ocultos. Sofía aportaba su conocimiento sobre los círculos del arte y sus conexiones, lo que les permitió identificar a figuras clave dentro de la organización. Un día, recibieron información sobre una próxima exposición privada en París, donde se exhibirían algunas de las obras más preciadas, bajo el pretexto de una muestra exclusiva para coleccionistas selectos. Comprendieron que esta era una oportunidad única para obtener pruebas definitivas y desmantelar la red desde dentro. Con la ayuda de la organización internacional, consiguieron invitaciones falsas y prepararon identidades alternativas. Arthur asumió el papel de un acaudalado inversor interesado en ampliar su colección, mientras que Sofía se presentó como su asesora personal y experta en antigüedades. La exposición se llevaría a cabo en un palacete antiguo, rodeado de jardines exuberantes. Al llegar, fueron recibidos por anfitriones que destilaban elegancia y discreción. El ambiente era refinado, pero tras la fachada de sofisticación se percibía una atmósfera cargada de secretos y complicidades. Mientras recorrían las salas, admirando las obras expuestas, Arthur reconoció algunas piezas que habían sido reportadas como robadas años atrás. Cada detalle confirmaba que estaban en el epicentro de la red que buscaban desenmascarar. Intercambiaron miradas significativas, conscientes de la importancia de mantener la compostura. En uno de los salones,
Sofía se encontró cara a cara con un hombre que le resultaba familiar. Tras unos segundos, lo identificó como uno de los colaboradores más cercanos de su padre. Se llamaba Mark y había desaparecido poco después del accidente que dejó a su padre hospitalizado. Al verla, él mostró una expresión de sorpresa, seguida de una mezcla de culpabilidad y temor. Sin levantar sospechas, Sofía se acercó y entabló una conversación casual. Mark le confesó en voz baja que había querido contactarla, pero que temía por su seguridad. Reveló que la organización controlaba a sus miembros mediante amenazas y que muchos deseaban salir, pero no veían forma de hacerlo sin arriesgar sus vidas. Mientras tanto, Arthur notó que uno de los organizadores lo observaba con insistencia. Decidió aprovechar la situación y se acercó, fingiendo interés en una escultura. El hombre, de apariencia sofisticada pero con una mirada astuta, inició una charla sobre el valor de las obras y las oportunidades de inversión. Arthur guió la conversación hacia temas más profundos, intentando sonsacar información sobre las operaciones internas. El hombre, creyendo haber encontrado a un aliado potencial, insinuó que había formas de obtener piezas exclusivas fuera del mercado convencional. Le propuso reunirse en privado para discutir detalles más específicos. Al concluir la exposición, Arthur y Sofía compartieron sus hallazgos. Comprendieron que tenían una oportunidad de infiltrarse aún más y recopilar información crucial. Mark acordó colaborar con ellos, proporcionándoles datos sobre las actividades de la organización y los puntos débiles que podrían explotarse. En los días siguientes, planificaron cuidadosamente sus movimientos. Arthur se reunió con el organizador en un lujoso restaurante, donde le presentaron propuestas para adquirir obras de procedencia dudosa. Grabó la conversación discretamente, obteniendo pruebas que implicaban a altos mandos de la red. Simultáneamente, Sofía se reunió con antiguos contactos de su padre, quienes estaban dispuestos a testificar y aportar evidencia a cambio de protección. La red comenzaba a resquebrajarse desde dentro, gracias a los esfuerzos combinados y la determinación de quienes deseaban poner fin a las actividades ilícitas. La organización internacional con la que colaboraban preparó una operación conjunta con las autoridades europeas. Coordinaron redadas en múltiples ubicaciones, sincronizadas para desmantelar la red de una vez por todas. Arthur y Sofía serían piezas clave en la ejecución del plan, proporcionando información en tiempo real y asegurándose de que los principales responsables fueran detenidos. La noche de la operación, los nervios estaban a flor de piel. Desde un centro de control improvisado, siguieron el avance de las acciones a través de comunicaciones cifradas. Las noticias de las detenciones comenzaron a llegar, almacenes intervenidos, obras recuperadas y líderes arrestados. Sin embargo, aún quedaba un cabo suelto. El líder máximo de la organización, cuya identidad real seguía siendo un misterio, no había sido capturado. Mark les informó que existía un refugio secreto, un lugar donde se guardaban las piezas más valiosas y donde el líder se ocultaba en situaciones de riesgo. Decidieron actuar rápidamente. Con la información proporcionada, se dirigieron a una finca aislada en la campiña francesa. Acompañados por un pequeño equipo de agentes, se adentraron en el lugar bajo la cubierta de la noche. Al entrar en la propiedad, descubrieron una colección impresionante de arte y antigüedades. En una sala central, encontraron al líder. Para sorpresa de Arthur, se trataba de alguien que conocía bien. Era Dr. Dupont, un antiguo socio de negocios y amigo de la familia de Elena. Víctor los recibió con una sonrisa sardónica, consciente de que su tiempo se agotaba. Admitió haber estado detrás de la red durante años, utilizando su posición y conexiones para operar con impunidad. Reveló que Elena había sido una pieza clave en sus planes, pero que al intentar alejarse, había sufrido las consecuencias. Arthur sintió una mezcla de ira y traición. Las palabras de Víctor arrojaban nueva luz sobre la muerte de Elena y los secretos que había guardado. Antes de que pudieran detenerlo, Víctor activó un mecanismo que inició un incendio en el edificio, dispuesto a destruir todas las evidencias y escapar en el caos.
Con el fuego extendiéndose rápidamente, Arthur y Sofía se apresuraron a salir, llevando consigo las obras que pudieron rescatar y los dispositivos con la información recopilada. Las llamas consumieron la finca, y Víctor desapareció entre la confusión. A pesar de la huida del líder, la operación fue considerada un éxito. La mayor parte de la organización había sido desmantelada, y las autoridades internacionales continuaban la búsqueda de Víctor. Arthur y Sofía regresaron a su refugio, conscientes de que su lucha aún no había terminado, pero satisfechos por los logros alcanzados. En los días siguientes, trabajaron en conjunto con los equipos legales para asegurar que los responsables enfrentaran la justicia. Las obras recuperadas comenzaron a ser devueltas a sus legítimos propietarios, y el mundo del arte respiró un poco más tranquilo. Arthur, reflexionando sobre todo lo ocurrido, sintió que había encontrado un nuevo propósito. La búsqueda de la verdad lo había transformado, y ahora deseaba dedicar sus esfuerzos a prevenir que otros pasaran por experiencias similares. Sofía, por su parte, honraba la memoria de su padre al ver que su trabajo daba frutos. Junto a Arthur, decidió establecer una fundación dedicada a la protección del patrimonio cultural y la lucha contra el tráfico de arte. Ambos, unidos por las pruebas superadas y los objetivos compartidos, miraban hacia el futuro con esperanza, sabiendo que, aunque quedaban desafíos por delante, estaban preparados para enfrentarlos juntos. Después de los acontecimientos en Europa, Arthur y Sofía se establecieron en Londres, donde la fundación que habían creado comenzaba a ganar reconocimiento por su trabajo en la recuperación de arte robado. Sin embargo, el espectro de Victor Dupont seguía presente. A pesar de los esfuerzos internacionales, su paradero seguía siendo un misterio, y rumores indicaban que estaba reorganizando sus operaciones en las sombras. Una mañana, Arthur recibió un sobre sin remitente en la sede de la fundación. Dentro, encontró una antigua fotografía de Elena y Víctor, tomada en un lugar que no reconocía. Al reverso, una nota escrita con una caligrafía familiar: no todo es lo que parece. Busca en nuestras memorias compartidas. La aparición de este mensaje reavivó preguntas que Arthur creía haber dejado atrás. Sofía analizó la fotografía junto a Arthur. Notaron un detalle en el fondo, una escultura distintiva que pertenecía a una villa en el sur de Francia, conocida por albergar reuniones de coleccionistas privados. Concluyeron que este podría ser un lugar relevante en la búsqueda de Víctor y, quizás, en la comprensión del verdadero papel de Elena en todo este entramado. Decidieron viajar a Francia, conscientes de los riesgos pero motivados por la posibilidad de cerrar definitivamente ese capítulo. Al llegar a la villa, descubrieron que estaba deshabitada desde hacía años, pero aún conservaba señales de actividad reciente. En el interior, encontraron documentos y correspondencia que sugerían que Víctor había utilizado ese lugar como refugio temporal. Entre los papeles, Arthur halló un diario que pertenecía a Elena. Al leerlo, descubrió que su exesposa había estado trabajando en secreto para desmantelar la organización desde dentro. Había reunido pruebas y planeaba entregarlas a las autoridades, pero Víctor, al enterarse de su traición, la había silenciado. El sentimiento de culpa y tristeza inundó a Arthur al comprender que Elena había sacrificado todo por intentar detener a Víctor. Sofía encontró un mapa con marcas que señalaban varias ubicaciones en Europa y Asia. Parecía que Víctor estaba reconstruyendo su red en otros continentes. Decidieron compartir esta información con sus contactos en la organización internacional, quienes confirmaron movimientos sospechosos en esas regiones. Mientras exploraban la villa, escucharon pasos y voces acercándose. Se ocultaron en una habitación adyacente, observando a través de una rendija cómo Víctor entraba acompañado de dos hombres. Estaban discutiendo sobre las dificultades de restablecer sus operaciones y la necesidad de eliminar cualquier obstáculo, incluyendo a Arthur y Sofía. Conscientes del peligro inminente, planearon escapar sin ser detectados. Sin embargo, al intentar salir, uno de los guardias los descubrió. Se desató una persecución por los pasillos laberínticos de la villa. Arthur y Sofía lograron llegar hasta los jardines,
donde utilizaron la densa vegetación para esconderse. Finalmente, consiguieron alejarse y ponerse a salvo. Tras el incidente, contactaron a las autoridades francesas, proporcionando la ubicación de la villa y los detalles sobre la presencia de Víctor. Una operación policial se llevó a cabo, pero nuevamente Víctor logró evadir la captura, dejando tras de sí una estela de pistas y enigmas. De regreso en Londres, Arthur se sumergió en el diario de Helena, buscando comprender más sobre sus verdaderas intenciones y sentimientos. Descubrió que ella había dejado indicios deliberados para guiarlo hacia la verdad, confiando en que él podría terminar lo que ella había comenzado. Esta revelación fortaleció su determinación de detener a Víctor de una vez por todas. Sofía, por su parte, estableció contactos con agentes en Asia, preparándose para extender sus operaciones y apoyar en la investigación internacional. Sabían que el alcance de Víctor era vasto, pero también que la red de aliados que habían formado era fuerte y comprometida. Una tarde, Arthur recibió una llamada anónima. Una voz distorsionada le informó que Víctor planeaba asistir a una subasta clandestina en Hong Kong, donde pretendía vender varias piezas de alto valor para financiar sus actividades. Esta podía ser la oportunidad definitiva para capturarlo. Sin tiempo que perder, Arthur y Sofía organizaron su viaje a Hong Kong. Coordinaron con las autoridades locales y sus contactos internacionales para montar una operación encubierta. La misión era arriesgada, pero sentían que era su responsabilidad llevarla a cabo. Al llegar a la ciudad, se infiltraron en los círculos donde se movían los coleccionistas ilegales. Utilizaron identidades falsas y se presentaron como compradores interesados en las piezas que Víctor ofrecía. Durante las negociaciones, Arthur confrontó a Víctor, revelando su verdadera identidad y acusándolo de los crímenes cometidos. Víctor, sorprendido pero no intimidado, respondió con cinismo. «Siempre supe que eras persistente, Arthur, pero esto supera mis expectativas», dijo, esbozando una sonrisa. «Sin embargo, estás jugando en un terreno que no puedes controlar». Antes de que pudiera escapar, las fuerzas policiales irrumpieron en el lugar, gracias a la señal que Sofía había enviado discretamente. Se produjo un enfrentamiento, y Víctor, al verse acorralado, intentó huir. Arthur lo siguió hasta una azotea, donde finalmente lo enfrentó. «Es el fin del camino, Víctor», afirmó Arthur con firmeza. «No permitiré que sigas destruyendo vidas». Víctor, mostrando una mezcla de frustración y resignación, replicó: «Siempre hubo más en juego de lo que podías entender. Pero supongo que ya nada importa». Las autoridades llegaron y detuvieron a Víctor. Con su captura, la red de tráfico de arte recibió un golpe del que difícilmente podría recuperarse. Arthur y Sofía sintieron una inmensa satisfacción al ver que sus esfuerzos finalmente daban fruto. De regreso en Londres, la fundación recibió reconocimiento internacional por su labor. Las obras recuperadas fueron devueltas a sus legítimos dueños, y se establecieron nuevas medidas para proteger el patrimonio cultural a nivel global. Arthur, habiendo cerrado el capítulo más doloroso de su vida, encontró consuelo en el legado positivo que había construido. A través de las páginas del diario de Helena, logró perdonarla y comprender la complejidad de sus acciones. Sofía, satisfecha con el resultado de su misión, continuó dedicándose a la causa que había iniciado junto a Arthur. Juntos, habían demostrado que la perseverancia y la justicia podían prevalecer incluso ante las adversidades más oscuras. La historia del apartamento sobre los rascacielos se había transformado en una epopeya de redención y valentía, donde los secretos del pasado habían sido revelados, y las sombras finalmente disipadas por la luz de la verdad. Con Victor Dupont tras las rejas y la red de tráfico de arte desmantelada, Arthur y Sofía regresaron a Nueva York. La ciudad, con su ajetreo incesante, les ofrecía una sensación de hogar y familiaridad. Habían recorrido un largo camino desde aquel encuentro fortuito en el apartamento, y ahora enfrentaban el desafío de reconstruir sus vidas tras la tormenta. Arthur decidió volver al apartamento sobre los rascacielos, esta vez con una perspectiva diferente.
Ya no era un lugar cargado de recuerdos dolorosos, sino un espacio donde había comenzado una transformación personal. Junto con Sofía, emprendió una renovación, no solo física sino también emocional, buscando convertirlo en un refugio que reflejara las lecciones aprendidas y las nuevas esperanzas. Mientras supervisaban las obras, encontraron en el estudio de Elena una caja sellada que habían pasado por alto. Dentro, descubrieron cartas y bocetos que revelaban los verdaderos sentimientos de Elena hacia Arthur. Expresaba su arrepentimiento por las mentiras y su deseo de protegerlo de los peligros que ella misma enfrentaba. También había planes detallados para una galería de arte público, donde las obras recuperadas pudieran ser apreciadas por todos. Conmovido por estas revelaciones, Arthur decidió honrar la memoria de Elena llevando a cabo su proyecto. Junto con Sofía, estableció la Galería Luz Oculta, un espacio dedicado a exhibir arte recuperado y a educar sobre la importancia de proteger el patrimonio cultural. La inauguración atrajo a artistas, críticos y amantes del arte, generando un impacto positivo en la comunidad. Sofía, por su parte, continuó liderando programas educativos y colaborando con organizaciones internacionales. Su pasión por el arte y la justicia inspiraba a otros a unirse a la causa. Juntos, organizaron talleres y conferencias, creando una red de apoyo para jóvenes artistas y promoviendo prácticas éticas en el mundo del arte. Un día, mientras caminaban por la galería, Arthur se detuvo ante el retrato de la dama desconocida, ahora colgado en un lugar de honor. La pintura, que alguna vez simbolizó misterio y dolor, se había convertido en un emblema de redención y nuevos comienzos. Parece que finalmente encontró su lugar, comentó, dirigiéndose a Sofía. Ella asintió, sonriendo. Y nosotros también. Hemos convertido las sombras del pasado en luz para el futuro. Arthur reflexionó sobre cómo, a través de las adversidades, habían encontrado propósito y conexión. La alianza que surgió por necesidad se había transformado en una amistad profunda y en una colaboración fructífera. Con el paso del tiempo, la fundación y la galería prosperaron. Recibieron reconocimientos por su labor y establecieron alianzas con museos y entidades culturales de todo el mundo. El legado de Elena vivía en cada obra expuesta y en cada iniciativa que emprendían. En una ceremonia especial, el alcalde de la ciudad les otorgó una medalla al mérito cívico. Durante su discurso, Arthur agradeció a todos los que habían apoyado su misión y enfatizó la importancia de la integridad y la pasión en la protección del arte y la cultura. Tras el evento, Sofía propuso un brindis privado en la terraza del apartamento. Desde allí, contemplaban las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte. Por todo lo que hemos logrado y por lo que está por venir, dijo, alzando su copa. Arthur sonrió, sintiendo una paz que hacía mucho no experimentaba. Por Elena, cuyo espíritu nos guió hasta aquí. Y por nosotros, que supimos encontrar el camino. Las copas tintinearon suavemente, sellando un pacto de continuidad y esperanza. A medida que las estaciones cambiaban, Arthur y Sofía siguieron dedicándose a sus proyectos, siempre abiertos a nuevos desafíos y oportunidades. Comprendieron que el viaje nunca termina y que cada final es, en realidad, un nuevo comienzo. El apartamento, testigo silencioso de secretos y revelaciones, se convirtió en un hogar lleno de vida y creatividad. Las paredes antes frías ahora exhibían obras de artistas emergentes, y las habitaciones resonaban con conversaciones animadas y risas. Una tarde, mientras revisaban propuestas para una nueva exposición, Arthur encontró entre los papeles un antiguo mapa que Elena había dibujado. Marcaba un lugar en el campo, acompañado de una nota, para cuando necesites encontrar paz. Decidieron visitar el lugar, descubriendo una cabaña rodeada de naturaleza exuberante. Allí, encontraron más escritos de Elena, donde expresaba su deseo de que Arthur encontrara felicidad y plenitud. El entorno sereno les brindó un espacio para descansar y reconectar consigo mismos. De regreso a la ciudad, renovados y con energías revitalizadas, se enfocaron en expandir sus iniciativas.
Establecieron programas de intercambio cultural y becas para artistas de comunidades marginadas, extendiendo el alcance de su impacto. El tiempo les enseñó que, aunque no podían cambiar el pasado, sí podían moldear el futuro. Cada acción que emprendían era un homenaje a las lecciones aprendidas y a las personas que los habían influenciado en el camino. Al final, comprendieron que el verdadero valor de su travesía no residía solo en los logros tangibles, sino en el crecimiento personal y en las relaciones forjadas. Arthur encontró en Sofía no solo una aliada, sino una compañera que compartía su visión y su pasión. Y así, con la mirada puesta en el horizonte y el corazón lleno de gratitud, continuaron escribiendo su historia, conscientes de que cada día ofrecía una nueva página por llenar. El apartamento sobre los rascacielos, una vez símbolo de soledad y misterio, ahora irradiaba vida y esperanza, reflejando el viaje de dos almas que, al enfrentarse a las sombras, descubrieron la luz en sí mismos y en el mundo que los rodeaba. Tal vez este no sea el final de la historia. Suscríbase para no perdérselo.